y le deseamos lo mejor. Le deseamos lo mejor a Yuliuba. Muchas gracias. Entonces voy a compartir aquí la... No estoy consiguiendo... No estoy consiguiendo compartir la... Tienes que buscar de alguna manera. Sí, lo tenía ayer, pero parece que al activar la cámara entonces se me desconfiguró. Entonces si quiere salir y volver a entrar, Anya, no pasa nada. Vamos a esperar un minuto. Puede ser, voy a intentar. Perfecto. Mientras tanto, bienvenida Maribex y gracias por estar aquí. No sé si Aida pueda estar, pero en todo caso es un placer tenerle en vivo aquí. Aquí viene Anya. Si no, Anya, me envías el PowerPoint y yo lo comparto, no hay problema. Bueno, en el chat, Maribex, sí te están saludando. Sí, muy bien. Entonces, cuando termine Anya, yo pongo la grabación de cada una de ustedes. ¿Cómo va, Anya? Ajá, parece que está pasando algo. Estamos rezando. Algo está pasando, pero no, todavía no vemos la presentación, Anya. Creo que a lo mejor la única solución es que compartas, me mandes la presentación por correo. ¿Puede ser? No, se ve. No se ve, casi se ve. Ya. Yo creo que Jitsi también se está cansando, ¿no? Después de 4 días intensos. ¿Qué quieres hacer, Añas? ¿No sería mejor mandarme el PowerPoint y yo lo comparto? Espero que me escuche. O si no, empezamos con... Voy a leer porque no consigo activar la cámara tampoco. Entonces son la falta de habilidades con la tecnología. Okay. Mi presentación forma parte de la mesa Otras Cubas desde los márgenes del margen y específicamente he titulado este fragmento Ser y estar en los márgenes. Voy a comenzar con una frase acuñada por Kate Millett, la escritora y feminista radical estadounidense, donde dice que lo personal es político, y esta colocación me ha resultado un buen punto de partida para pensar y repensar sobre la delimitación de determinados márgenes, sean geográficos, físicos, simbólicos, que impactan ruidosamente nuestras subjetividades, las sacuden y en la mejor de las veces, solo en la mejor de las veces, estas sacudidas nos fortalecen y recolocan. Estas marginalizaciones envuelven a su vez de forma inevitable la dimensión política, entendida desde una perspectiva de poder, el poder de nombrar o silenciar, marginar o centralizar, visibilizar u opacar esas voces, historias, vivencias, otras. La ponencia responde a un compromiso académico, ético y político situado. Como mujer del oriente cubano motivada por los estudios de género y los feminismos, entendiendo este lugar político y ético a partir de mi lugar geográfico y de mi espacio académico, según nos enseña Haraway. Estos márgenes
responden a construcciones que refuerzan espacios jerárquicos de grupos, personas y estructuras de donde se ubican y nos ubican, espacios, profesiones, posicionamientos, credos, sobre la base de las diferencias que erigen desigualdades y exclusiones, desde las posibilidades de ese poder de decidir, ubicar, sentenciar, clasificar, y pareciera desde comunes lógicas de pensamiento y acción que discordamos con los pensamientos colonizadores y discordamos, pero esta vez circunscritos al área del saber y más allá de las fronteras geográficas, porque es muy frecuente que solo vemos la colonización desde afuera. Debiera entonces la mesa como una provocación, una invitación a pensar en nuestras propias prácticas colonizadoras, cómo las vivimos y cómo las reproducimos desde la soberbia incapacidad para ver lo otro, para ver lo diferente en sus circunstancias concretas y contextualizadas. Esta provocación toma forma a partir de mi tímida incursión en los estudios decoloniales, entendiendo la colonialidad, tal como lo plantea el sociólogo peruano Quijano, como mucho más allá del colonialismo, o sea, como un concepto, una experiencia de ocupación territorial y el control político de parte de una potencia extranjera. La colonialidad va más allá, apela al control de todas las formas de existencia humana y no humana, el ejercicio de la autoridad sobre el trabajo, la sexualidad, la subjetividad, la naturaleza. O sea, la colonialidad se entrelaza a través de una colonialidad del poder político, económico, militar, del ser, ontológica, y del saber, epistemológica. Estas perspectivas me han permitido pensar en qué es configurado como diferencia y cómo lo diferente es asimilado como particular, periférico, deficiente frente a ese otro universal y central, vínculo que configura relaciones asimétricas de poder. Desde estas configuraciones de la realidad a partir de esquemas ajenos, nos tornamos cada vez menos visibles, cada vez más desconocidos. Y a ese otro vulnerabilizado, no vulnerable, fragilizado, no frágil, invisibilizado, no invisible, opacado, no opaco, silenciado, no silente, y con esto que hasta pudiera parecer un juego de palabras, intento dar peso a todo lo que deconstruido desde posiciones y espacios de poder tienen estas visiones y estas colocaciones. A eso construido que es perfectamente desconstruible, como repetimos una y otra vez en nuestras apasionadas disertaciones teóricas, que se tornan tediosas si no logramos llevarlas a una práctica coherente y salvadora. Agradezco esta posibilidad de ampliar los espacios donde veíamos oportunidades para departir, contrastar, comparar, reforzar resultados de investigaciones y de las últimas tendencias, que devengan entonces estos espacios en donde podamos exponer lo que nos incomoda, no como una queja prostituida, que de eso nos advirtió el maestro Martí, sino en aras de un ejercicio de transformación y mejoramiento. Algunos puntos para la reflexión: coloco el tema de la colaboración con ONGs extranjeras y cubanas. ONGs extranjeras que vienen con visiones y teorías de género que marginan en ocasiones las singularidades de espacios y sujetos concretos, que extrapolan el concepto de género y visiones sobre un saber a partir de teorías occidentales, desconsiderando los vínculos de las mujeres plurales, por ejemplo, de mujeres campesinas, entendida la relación de las mujeres campesinas como con la tierra como un esencialismo. O sea, si no vemos contextualmente cuál es el vínculo de esa campesina con la tierra, cuáles son sus agencias para afrontar la violencia de género, los roles asumidos por ellas en las dinámicas de su vida rural, visiones que no toman en cuenta la pluralidad de mujeres cubanas reales y diferentes, atravesadas por múltiples intersecciones en medio de cambios y crisis reiteradas. ¿Cómo eran entendidas entonces estas agencias de las mujeres campesinas ante la reproducción de la vida y ante las violencias machistas? Generalmente eran rotuladas como falta de conciencia de género, y reproducíamos así, también lo hice en muchos resultados de investigaciones, como una mirada colonial ajena a nuestras realidades. ¿Cuáles recursos conceptuales y prácticos aportábamos para que las mujeres pudieran resignificar, leer, redireccionar a partir de sus circunstancias y contextos concretos?
Esa recodificación que resulta central para las agencias femeninas, entendida como la capacidad de realizar los intereses individuales en oposición al peso de las costumbres, pesos que pesan, de las tradiciones, la voluntad y los obstáculos individuales y colectivos, cuya potencia se traduce en actos de resistencia siempre y siempre que las condiciones lo admitan. Ir más allá de pensar en la subordinación y el patriarcalismo más reforzado en los contextos rurales, colocar foco en la agencia femenina desde las subjetividades, lo que nos lleva a superar los encuadramientos de considerar a las mujeres campesinas como pasivas, sumisas a estructuras de poder masculina, entiéndase padre, marido, hermano, hijo, o sea, ese ser para otros y otras. La complejidad y la riqueza de su existencia desborda estas narrativas. Otro de los nudos sería el copismo de la URSS y de otras eurocentrismos, ¿no? Este copismo generó un discurso que recolonizó las ciencias sociales y las prácticas políticas en Cuba hasta hoy. En consecuencia, sigue siendo un discurso impregnado en centros de investigación, organismos gubernamentales, ONGs, universidades, etcétera. Se ha basado este discurso en un sistema de conocimiento, el correspondiente al occidente moderno. La preponderancia de este sistema de conocimiento, según Escobar, ha dictaminado el marginamiento y la descalificación de los sistemas de conocimiento no occidentales. Otro nudo sería La Habana y el resto del país, o sea, estas miradas habanerocentradas y en los ejemplos de maestrías, publicaciones, generalizaciones, propuestas de planes de estudios centralizados, y ya eso también se ha hablado en otros momentos del evento, la dicotomía desarrollo-subdesarrollo, rural, moderno, rural-urbano, que proviene de ese discurso moderno colonial y que se reproduce también al interior del país. En la maestría de Psicología de Salud que cursé en el año 95 en La Habana, en una matrícula de 16, 8 estudiantes eran de La Habana y el resto, o sea, otros 8 del resto del país. O sea, quedaron muchas provincias sin este privilegio de estudiar una maestría en los 90, ¿no? Y también la carrera de Relaciones Internacionales en el año de mi generación. O sea, yo comencé la universidad en el 86, también había que ser residente en La Habana para poder estudiar Relaciones Internacionales. Esto último ha sido superado. La experticia como otro nudo, o sea, el poder de nombrar, quién nombra, quiénes son las feministas, quiénes son las estudiosas de género, cuál es la historia de los estudios de género en Cuba, cuál es el pionerismo, o sea, quiénes quedan fuera y quiénes quedan dentro desde este conocimiento de expertos y expertas. El epistemicidio es otro nudo, como el apagamiento cuando se habla de las producciones y contribuciones de académicas, activistas e intelectuales que generalmente quedan fuera estas personas de fuera de la capital habanera, ¿no? Profesionales que ocupan esos no espacios del conocimiento y que denuncian el carácter habanerocentrado de la academia hegemónica y reproduce la colonialidad, reproduciendo a la vez la misma colonialidad que padecen desde otros referentes geopolíticos, cuando se refiere a Europa, Norteamérica, y se necesita subvertir los paradigmas hegemónicos, incorporando ese coro de voces al que nos invita Teresa Díaz Canal, capaz de configurar propuestas teóricas y metodológicas éticamente comprometidas en la construcción de vínculos políticos y académicos a partir de la diversidad y de hacer visibles las complejas opresiones a las que se suma el espacio geográfico como un marcador de la desigualdad. Y para esa construcción de los vínculos me parece que no podemos desconsiderar las metodologías de los feminismos críticos que nos permiten nuevas prácticas y alternativas a las impuestas por el patriarcado y que también sigue dominando este patriarcado en nuestros contextos académicos. La colonización de los medios, y se ha hablado bastante aquí en el evento de Vivir del Cuento y de otros programas, sobre todo televisivos, ¿no? Como también reproducen una imagen de las personas del Oriente que están excluidas de cánones de civismo y de cultura. Y yo pensaba en Vivir del Cuento, cuando un oriental llega a la casa de Pánfilo, generalmente es una persona ignorante, bruta, desinformada, y así pasa también cuando Padura
en este último libro que leí, Transparencia del Tiempo, habla de una comunidad conformada solo por orientales. O sea, también Maribesi, que me sigue, va a hablar un poco de esa globalización del oriental, donde se desdibujan también las particularidades, ¿no? Y otro programa que yo escuchaba mucho, Alegrías de Sobremesa, cuando era niña y adolescente, o sea, cómo somos representados los orientales en la televisión y cómo permanece esto en el imaginario también, cómo se proyecta la configuración de los universos intersubjetivos de dominación sobre la hegemonía vanerocentrada u holguinerocentrada, si cambiamos el lugar también y miramos hacia nuestros municipios y hacia otras regiones del país, cuál es nuestra mirada también estereotipada y de deslegitimidad. Y hablo también de cómo reproducimos estas prácticas en nuestros pequeños espacios de poder. Y entonces algunos de los caminos que he pensado y de estrategia frente a esta colonialidad, me parece que reconocer las agencias y experiencias otras que desdibujen el racismo epistémico, el epistemicidio y la relevancia del proceso de descolonización en nuestros contextos, desnaturalizar las experiencias, identidad y relaciones históricas de la colonialidad y de la distribución geocultural del poder, reconocer la existencia de una sociedad que responde a una educación que educamos bajo una perspectiva hegemónica de colonialidad, donde al decir de Quijano se trata de una perspectiva cognitiva que naturaliza la experiencia de los individuos en ese patrón de poder, donde los discursos son entendidos como naturales, consecuentemente dados y no susceptibles del cuestionamiento. Identificar esa concepción dicotómica de inferiores, superiores, inteligentes, mediocres, informados, ignorantes, reconocer, incentivar el estudio de la perspectiva decolonial para contribuir a la formación de estudiantes en contenidos ignorados o deslegitimados por la modernidad, con el estudio crítico de los mecanismos que deslegitiman sexismo, racismo, etarismo, capacitismo, clasismo y tantos otros ismos, y con la promoción de una actitud que intenta establecer la relación con otros seres humanos más allá de las murallas que la modernidad ha creado para separarnos, fortalecer el pensamiento de la descolonización, el cual no debía ocupar un espacio de excepcionalidad en las instituciones educativas, criticar no solamente la colonialidad o hacer un análisis de colonial, sino llevar a cabo una práctica colonial a la que nos invita Yudelkis Espinosa, a un análisis donde se entremezclen cuerpo, pensamiento y sentimiento, incentivar el estudio de los feminismos, feminismos negros, ecofeminismos, de nuestros feminismos, despertar la conciencia sobre el racismo, sexismo, capacitismo, frente a los cuales las respuestas siguen siendo bien limitadas y fragmentadas. De esto se ha hablado también en varios momentos del evento. Y reconocer también que los procesos de descolonización contra el racismo y contra el patriarcalismo y el régimen heterosexual hegemónico implican pensar cuerpos de varones y de mujeres como subjetividades diversas y restaurar los lazos, los puentes, las sinergias, los diálogos, no profundizar en las brechas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nania. Bueno, yo creo que se aprecia mucho tu ponencia, nos da muchas dimensiones del problema de la colonialidad y la descolonización como un proyecto, un manifiesto. Vamos a pasar ahora, yo voy a compartir pantalla, por favor, si alguien me puede decir, porque es un video, vamos a pasar a compartir, que está en dos partes, la presentación de Maribexi Calcerrada Gutiérrez, que está aquí para las respuestas y las preguntas. Si alguien me puede confirmar que se vea. Lo veo. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Habrá una pausa y pasamos a la segunda parte de su misma presentación. Gracias, Maribexi. Un saludo desde Cuba. La intención de esta mesa a la que Ania nos ha invitado y lo agradecemos muchísimo es seguir desvelando diferencias que al ocultarse tras imágenes globalizadas de la identidad cubana
niegan avances y desafíos que constituyen lo propio de lo que se configura fuera de la cartografía metropolitana. Incluso dentro del topos aparentemente menos colonizado, también habitan minorías sin poder que necesitan ser nombradas y atendidas desde una perspectiva alterglobalizadora de la que no siempre somos conscientes. Aún personas que estamos en lugares de ciertos reconocimientos, como los que ofrece el ámbito académico, hemos podido sentirnos menos representadas a partir, por ejemplo, de nuestro origen geográfico. Esto es particularmente así entre las personas que hemos nacido en el oriente cubano. Los que habitamos o procedemos de esta parte del país conocemos de varias denominaciones despectivas respecto a nuestra identidad territorial. La otredad devaluada tiende a globalizarse a partir de un rasgo. En este caso, las personas que vivimos en el oriente del país, ante los otros residentes en el centro-occidente, no somos polineras, como somos nosotras, santiagueras, guantanameros, etc. Somos orientales, sin distinguirse las diferencias existentes entre estos territorios. Y la denominación de oriental muchas veces es connotada negativamente. Sin embargo, la población de la otra geografía cubana conserva su identidad provincial. No se globaliza por centro u occidente la determinación territorial de las personas, actitudes que remiten a ciertos tipos de racismo correspondientes a una ideología de dominación que estructura relaciones jerárquicas entre un ser signado de reconocimiento que se instituye como lo esencial, el resto es lo otro devaluado o un no ser dignamente habitable. Este tipo de situaciones, a tenor de concepciones de identidad universal, abstracta, sustentan un repertorio de actitudes excluyentes que dan lugar a discriminaciones negativas respecto a, por ejemplo, ciertos conocimientos por su origen, forma de producción, quienes lo representan, caso de racismo epistémico. Igualmente, en cuanto a políticas de equidad que requieren de una filosofía de la diferencia que, si no se tiene en cuenta de manera permanente, reproducen esquemas genéricos no siempre auténticamente inclusivos. En una concepción alterglobalizadora de lo cubano y sus políticas de atención, además de interpelar el orden jerárquico entre lo construido como centro-periferia, hay que integrar el marcado mestizaje que caracteriza a la población cubana con su correspondiente significación en cuanto a distribución de niveles de desarrollo. Asimismo, incluir otros factores de determinación como la condición de género, el momento generacional, la procedencia territorial, entre otros factores que al conjugarse expanden el carácter variopinto de la identidad cubana. De esta misma manera, los lugares epistémicos desde donde producimos el conocimiento deben ser reflexionados. En tanto, históricamente, el dualismo cartesiano, heredero de la lógica racional, ha preterido tanto la afectividad, fuente importante de entendimiento, como el valor de las microhistorias. Coordenadas cartográficas que guían la propuesta de esta mesa y que creemos, junto al filósofo del poder del siglo XX y otros pensadores en esta dirección, que es lugar primordial de agenciamiento para el cambio. Desde una subversión de la norma materializada en una cultura noroccidental, como diría Judy Butler, reconocer el valor también de otras identidades como las nuestras. Mujeres del oriente cubano, docentes, investigadoras, precedidas por historias disímiles hasta hallarnos en este lugar de desarrollo en el que estamos. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente, un momento. La siguiente parte. Esta mirada hacia... Un momento. La siguiente parte. Ahí vamos. A compartir pantalla. Y si no se escucha, por favor me lo digan, me lo dicen. No. Un momento. Bueno, se está portando mal. Vamos a volver a intentar.
Ahí sí. Bueno, me dicen si no se ve o si no se escucha. Ahí vamos. Esta mirada hacia los márgenes en una indagación de lo dignamente habitable, compartimos experiencias investigativas y de transformación social desde la perspectiva interseccional. En este sentido, uno de los grupos que demográficamente hablando tienden a comportar vulnerabilidades son las personas de piel negra. Estudios muestran sobre representación de grupos poblacionales de piel negra en condiciones de vulnerabilidad económico-social. Las investigaciones al respecto coinciden además en la existencia, en estos casos, de relación proporcional entre bajos ingresos financieros y menor capital cultural. Este binomio se corresponde con la existencia de menor presencia de población negra tanto en las universidades como en puestos de trabajos bien estatuidos socialmente, condiciones que guardan relación con otros factores de determinación identitaria como el género y la procedencia geográfica. En las familias de piel negra, al contar con menos recursos económicos, debido a la subescolarización característica de este grupo, si se compara con otros grupos por color de la piel, en consecuencia, menor ascenso social por condición profesional, por ende, menor remuneración por salario y jubilación, cristalizan déficits materiales que se expresan, por ejemplo, en la calidad de la vivienda, la alimentación, la salud, vulnerabilidad más acentuada en las condiciones actuales de existencia, crisis arreciada por la impronta de la COVID-19 y otras epidemias y eventos desestructuradores a nivel mundial. En este análisis no podemos soslayar además otro hecho social importante en la dinámica cubana actual, la emigración, incidente en el comportamiento demográfico cubano que configura cada vez más redes familiares en el extranjero, fuente de importantes recursos para la calidad de vida de los parientes que permanecen en el país. El aseguramiento procedente del exterior actualmente es una vía de contención para la crisis que afecta a la población cubana, ya sea a través de la integración familiar internacionalizada o por rutas comerciales que informalmente han emergido por medio del vínculo con el extranjero. Ello implica capitales financieros personales que subvencionan el trasvase a otros países, fondo económico que si lo articulamos con el color de la piel u otras variables sociales, encontramos que no es característico de ciertos grupos familiares, como el caso de las familias de piel negra, o de otros grupos en condiciones de vulnerabilidad en los que, como hemos dicho, interseccionan la condición de género, el factor generacional, la procedencia rural o urbana, escolaridad, ubicación laboral, entre otras condiciones identitarias. Otro evento social cuyo comportamiento ha variado según los acontecimientos pandémicos a los que han estado expuestos el orbe, incluyen entre sus marcas más severas las crisis financieras a nivel individual y familiar, a causa de variaciones en la empleabilidad como un área de las de mayor peso en la calidad de las dinámicas relacionales, cuestión que es necesario problematizar en el orden relacional, subjetivo, tanto a nivel individual como colectivo, a partir de, similar a los casos anteriores, las intersecciones que se producen entre los territorios con su correspondiente dimensión identitaria, condiciones de género y etaria, nivel de escolaridad, empleo, entre otras condiciones que definen al sujeto en situaciones concretas de existencia. Entre otros efectos, la emergencia sanitaria implicó en su momento suspensión de la actividad escolar presencial durante varios meses, a lo que en nuestro país le correspondió un programa de teleclases desde la enseñanza primaria hasta la media superior. En el caso de la universitaria, se actualizaron recursos docentes en plataformas digitales libres de costo. En todas las variantes se requieren de medios tecnológicos, en algunos casos de cierto nivel de desarrollo, más preparación cultural de la familia. Condiciones que no existen equitativamente entre todos los escolares de la enseñanza primaria, secundaria, media superior y universitaria. Es decir, la mediación cultural como instancia sistémica que incluye factores tecnológicos, patrimonio simbólico, alberga una historia diferente entre grupos, incluidos los grupos racializados, que determinan desigualdades jerárquicas que es importante contener y subvertir. En otro orden, desde la perspectiva de género,
Si valoramos las actividades en las que generalmente se insertan las mujeres en el sector no estatal de la economía, advertimos que ellas participan en las de menor remuneración. Tienden a la reproducción de los patrones típicos femeninos, entre ellas el trabajo doméstico, sobre todo de casas de renta para el turismo extranjero y venta de ropas importadas, actividades que están deprimidas en el actual contexto de crisis global. En este sector también hay concentración de fuerza de trabajo joven, como predomina también en el proceso migratorio actual. La distribución de jóvenes por tipos de actividad dentro del sector no estatal también expresa pluralidad. Dentro de este ámbito hay tanto realización de actividades profesionales que viabilizan desarrollo tecnológico y lucrativo, como actividades reproductivas orientadas a la subsistencia. En las primeras hay jóvenes con elevado nivel de estudio, en el segundo grupo hay jóvenes con niveles básicos de escolaridad y otros incluso han interrumpido sus estudios universitarios por la precariedad de sus condiciones familiares. En esta cosmovisión rizomática de la condición social cubana, no solo identificamos un comportamiento plural de los problemas, también encontramos potencialidades de cambio, que igualmente es estratégico observar desde la diferencia, en tal caso para su integración. Se han identificado factores protectores y de resiliencia en determinadas instancias, a niveles macro, meso y microsocial. La tradición de política de amparo social que estimula la esperanza en determinados estudios se ha identificado como factor de resiliencia e integración, caso de algunas comunidades barriales periféricas. Ante condiciones de emergencia, se ha estimulado la cooperación social desde la contribución espontánea de los servicios privados, así como se han incrementado redes de apoyo familiares. En algunos contextos, las iglesias también se han articulado al apoyo psicosocial. Es decir, sobre todo en condiciones de crisis, paralelo a ciertos comportamientos indeseados, hay manifestaciones de solidaridad, lo cual ha formado parte de la plataforma psicosocial de la identidad cubana. Una comprensión de la realidad cubana supone, como indicaba Ania, un posicionamiento local situado, desmarcado de visiones totalitarias, posicionarnos en paradigmas del conocimiento sociocríticos, no dominantes desde cánones filosóficos, políticos, científicos, que en su dominación vertical hegemónica han resultado patriarcales, coloniales y racistas. Vale decir que buenos ejemplos en esta dirección en nuestro contexto nacional lo encontramos, entre otros, en la gestión académica que realiza la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana y el Departamento de Sociología de la misma institución. Parte de su trabajo se concreta por el Grupo de Políticas Sociales y el Foro Permanente de Interseccionalidad, dedicado a la reflexión que relaciona problemas sociales e identidades subalternas. Algunas de nuestras propuestas en estos espacios, abordados desde la perspectiva interseccional y entendiendo que las brechas de desarrollo están ligadas a diferentes respecto a la acumulación de capitales entre distintos grupos, incluyen la potenciación del nivel educativo de los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad desde la primera infancia. En este sentido, consideramos que desde esas edades se aprovechen las oportunidades que ofrece la socialización institucional no reproductora de estereotipos que estigmatizan relaciones jerárquicas y sí que contribuyan a cimentar insumos culturales favorables de integración social en las etapas ulteriores. Contribución al desarrollo no solo por la formación en valores en su más amplio espectro, también por el aporte material en la amortización de las carencias. Una acción concreta implicaría asignación de plazas en círculos infantiles desde discriminaciones inversas, otorgamiento que usualmente es resultado de un orden jerárquico en el que se priorizan grupos profesionales y sectores laborales. Al menos en el nivel profesional, la población de piel negra está menos representada. Por ende, habitualmente cuenta con menos posibilidades en este sentido. Igualmente, complementar acciones de este tipo con concentración de recursos materiales orientados a la satisfacción de necesidades básicas
en grupos poblacionales con ingresos per cápita inferiores al salario medio del contexto cubano, en el que como tendencia están las familias de piel negra. Mejorar los sistemas de instalaciones y servicios en contextos vulnerables que favorezcan el abastecimiento y la promoción cultural. Asociado a la disminución de brechas sociales entre grupos identitarios diferentes, desde nuestra provincia participamos en la campaña de superación del racismo en la educación superior en América Latina, coordinado por la Cátedra UNESCO de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina. Experiencia que estamos coordinando un equipo de docentes de la Universidad de Holguín, orientada a favorecer el desarrollo de sectores de la comunidad racializados de manera excluyente en el inconsciente colectivo, que no alcanzan mayorías en las universidades, tanto en condición de directivos como de estudiantes y de docentes. Igualmente, de construir la discriminación por rasgos fenotípicos, la inferiorización de las experiencias, de las expresiones correspondientes a la memoria cultural negra y mestiza. Asimismo, el racismo epistémico por demeritar el conocimiento que proviene de fuentes no reconocidas científicamente, como el del buen saber popular o, dentro de las científicas, las que se proponen desde lugares y personas no reconocidas por su relación con el tipo de conocimiento que se legitima. A modo de cierre parcial, sintetizamos que los diferentes centrismos que caracterizan las mal llamadas culturas de dominación se concretan en una organización binaria entre identidades esencializadas y otras preteridas, el racismo, el sexismo, el etnocentrismo, que subvenciona estas últimas, es óbice para la realización auténtica de minorías sin poder histórico, devenidas identidades abyectas. Bueno, muchísimas gracias, Maribexi, realmente muy interesante. Aquí vienen los aplausos. Yo creo que vamos a seguir enseguida con la presentación de Aida Torralba Fernández de la Universidad de Holguín. Sí, voy a abrirlo. Un momento. Ok, y por favor que me digan si lo pueden ver dentro de un rato o no. No, se está portando muy mal. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Ok, por favor, ¿lo pueden ver? Sí. Perfecto. Sí, lo vemos. Gracias. Hola, mi nombre es Aida Torralba y en línea con lo que han expuesto anteriormente mis compañeras, yo quisiera hablar un poco de la psicología en Cuba, revelando un tanto sus matices coloniales y patriarcales. Como no hay ningún conocimiento que sea neutro, objetivo, aséptico y cada cual habla desde quién es y desde dónde está, yo quisiera dejar claro desde dónde yo hablo. Yo soy una cubana holguinera. Holguín queda en el oriente de Cuba. Soy psicóloga. En el contexto cubano paso por blanca, heterosexual. Llevo más de 20 años como profesora de psicología. Estoy hablando desde la academia, que es otro espacio de privilegio. Y mis reflexiones son también el resultado de mis experiencias moviéndome en diferentes espacios de la práctica psicológica y de la academia, que es a lo que más me he dedicado en estos últimos años de mi vida, no solamente en el contexto holguinero, sino también de mis experiencias en otras regiones del país, donde también he tenido la oportunidad de tener formación. Y mis saberes son también el resultado de mi intercambio con colegas de otras regiones del país. Para hablar de la psicología en Cuba, es importante hacer un poco de historia para ubicarla en contexto. La
psicología en Cuba comienza a institucionalizarse cuando en el año 1960, recién triunfada la revolución, se funda la carrera en la Universidad de Las Villas en Santa Clara. Un año después, en la Universidad de La Habana también abre la carrera, y durante aproximadamente 30 años estos dos son los principales centros de formación de psicólogos y que abarcaban la formación de los profesionales de todo el país. En el 1991, en la Universidad de Oriente, abre la carrera de psicología, coincidiendo con el inicio de la crisis económica de los 90, el llamado periodo especial. En estos tres centros, la formación del psicólogo se hacía por el curso regular diurno y por un plan único que regía los estudios en todas las universidades. Hasta este momento, la carrera se caracterizó por ser muy demandada, daban muy pocas capacidades para entrar a estudiarla, tenía mucho reconocimiento social y solía ser considerada una carrera muy elitista, realmente. Algo muy significativo fue cuando a partir de 2001, como parte del programa de la revolución y lo que se llamó la municipalización de la educación, abre la carrera de psicología en todas las provincias del país y en todos los municipios. A esto se le llamó la municipalización, y en ella, con este nuevo programa, se da la oportunidad de que abra la carrera con un amplio acceso en prácticamente todos los rincones del país. Esta carrera que se abre en los municipios tiene como característica que es en la modalidad semipresencial, algo completamente nuevo de la manera en que se habían enseñado la psicología, que muchos de sus profesores no eran psicólogos vinculados directamente a la academia o con una historia en la docencia, e incluso en muchas ocasiones determinadas asignaturas tenían que asumirlas profesionales afines que no eran psicólogos. Durante más de 10 años se mantuvo con cierta estabilidad estas carreras en todos los municipios, y podemos decir que ahora en el 2022, además de la carrera en la modalidad semipresencial que existe en los lugares donde también está el curso regular diurno, que es La Habana, Santa Clara y Santiago, en Holguín, Camagüey y Santi Espíritus aún quedan sedes que imparten cursos en la modalidad semipresencial. En cuanto a la concepción curricular, si bien en los primeros 15 años estas dos universidades, la de Santa Clara y la de La Habana, tenían currículos más autónomos relacionados con la búsqueda de un modelo propio o una manera de hacer la psicología, aunque se dice que en esa primera década era una psicología bastante ecléctica, y que ya a partir de los años 70, a partir del intercambio con los países, con profesionales de países del campo socialista, ya comenzaban a verse cierta psicología de orientación marxista, y ya este camino se le empezaba a ver a la psicología. No obstante, cada universidad hacía su propio currículo. Esto pasa hasta que en el 1975 en la reforma educacional de Cuba se crea un plan de estudio unificado que sirve para las dos universidades, y se declara a la Universidad de La Habana como centro rector de los estudios de la psicología, de la formación del psicólogo. Este plan de estudio, que en el 1975 era el plan A, ha ido evolucionando hasta el más actual que tenemos en el 2017, el plan E. El movimiento del plan de estudio se ha ido reajustando en función de realmente lograr un plan de estudio más flexible, que se ajuste
a las características de cada contexto desde donde se imparte la carrera, y eso podemos considerarlo como un logro. En el plan D, por primera vez se hablan de las asignaturas optativas, y en este plan E ya se sugiere, porque en este sentido las optativas nunca son impuestas, sino son los centros de estudios los que escogen cuáles son las asignaturas optativas que ellos incluirían en dependencia de las características y las condiciones de su territorio. Pero en este plan E, por primera vez se sugiere como una de las optativas incluir género y psicología, que lo consideramos en este caso un avance y bueno, un logro para nosotros las feministas. Este plan E también tiene como ventaja con respecto a los anteriores que tiene más horas de asignaturas del currículo propio, que quiere decir asignaturas que la universidad o el centro de estudio puede reestructurar en función de sus propios intereses. Más allá de las asignaturas del currículo base, esas asignaturas del currículo propio responden más a las características socioculturales, sociodemográficas y a las problemáticas que en cada contexto donde se imparta la carrera, e incluso desde las mismas potencialidades científicas que tenga, pueden incluir estas asignaturas. Entonces, en tal sentido, el plan E realmente es mucho más flexible y más contextualizado que los planes de estudios anteriores. Si analizamos la bibliografía básica que históricamente se han utilizado en los diferentes planes de estudio, podemos encontrar en los primeros planes de estudio, desde la A hasta el C, la literatura era esencialmente de autores clásicos de la psicología de orientación marxista. Ya en los planes de estudio C y D se pueden identificar más autores de la producción científica cubana, que era cuando ya empezaban a formarse en Cuba los primeros doctores y docentes que ya estaban generando una producción científica. Aparejado con el surgimiento del plan de estudio D, que fue aproximadamente en el año 2004, como tiene una estrecha relación con la aparición de la municipalización, que fue un proyecto que también implicó que se generaran muchos recursos en torno a esto. Una de las cosas que permitió fue la publicación de muchos libros, y esto le dio la posibilidad a que principalmente los profesores que estaban dirigiendo las diferentes disciplinas pudieran ser o autores o compiladores de los libros de textos, los cuales, en función de poder darle acceso a todos a través de la municipalización, se imprimieron y editaron muchos libros de texto. Una de las características que tienen estos libros es que esos autores o compiladores fueron los profesores cubanos, pero ignoraron por completo a los profesores que no fueran de La Habana, y todos los autores son esencialmente los profesores de la Universidad de La Habana. Se concentró y se legitimó ese conocimiento desde ese lugar del país. Aunque en el documento oficial del plan de estudio E se repiten muchos de las bibliografías que se han enunciado para el plan de estudio D, que son la de los autores de La Habana, la informatización de la sociedad, el acceso a Internet ha hecho que cambie por completo las dinámicas, y ahora los libros en papel impreso, que eran antes los únicos recursos prácticamente con los que se contaba, ahora no son tan importantes y se tiene acceso a muchos más artículos, documentos, libros y revistas en soporte magnético. Esto hace que aunque que pierdan valor o protagonismo, esos libros impresos que un día existieron y que fueron el centro quizás de la actividad académica, para complementarse con selecciones un poco más diversas que los profesores hacen de sus propias
desde sus propios aprendizajes e intenciones educativas, porque ya entonces cobra más valor esas otras producciones que uno encuentra en internet y que se le vuelven muy accesibles a los estudiantes porque ya se han acostumbrado mucho a trabajar sobre el soporte magnético. Esta condición rompe la exclusividad y el poder que determinados libros y contenidos y autores podían tener muchas veces por el hecho de que prácticamente eran los únicos con los que se contaban. Si miráramos la composición de nuestro claustro, pudiéramos preguntarnos si predominan hombres o mujeres, y principalmente en los centros donde mayor agrupación de profesores hay y profesoras, suelen haber más o menos la misma cantidad de hombres y mujeres, quizás un poco más de mujeres que de hombres, pero si pensamos que la psicología como ciencia es un fenómeno no solo en Cuba, sino del mundo, es una ciencia y una práctica feminizada, deberían existir mayor cantidad de profesoras que de profesores. Sin embargo, al puesto académico, que suele ser un puesto de poder y de privilegio, llegan casi tantos hombres como mujeres. Y muchas veces son ellos los que tienen incluso los puestos más reconocidos. Con respecto a la diversidad racial, la psicología cubana es una ciencia blanqueada. Resulta significativo que incluso el claustro de las provincias orientales, donde existe una mayor diversidad racial e incluso zonas donde hay un predominio de la raza negra, aún así el que en las aulas de psicología y el claustro de psicología es predominantemente blanco. Y cuando existe, y en los lugares, y no solamente es blanco por el hecho del color de la piel de sus profesores, sino que también existe una ausencia o debate de la polémica del racismo en Cuba, como también lo existe muchas veces en torno al género. Sin embargo, en ese sentido, el debate en torno al género ha sido ya más rico que el debate en torno a la raza. En esta área todavía tenemos mayores deudas que en torno al género. Si miramos la inclusión de los temas o perspectivas de género dentro de los contenidos de nuestra ciencia, realmente este estado esencialmente ausente de la psicología hasta que en el plan de estudio en Santiago, en la Universidad de Santiago, comienza a darse como una optativa. Sin embargo, en la Universidad de La Habana ni en la de Las Villas nunca tuvo el mismo impacto o penetración en esta perspectiva de análisis. Anteriormente a esto, todos los cambios y los movimientos académicos que generaron los movimientos feministas en el mundo, realmente Cuba estuvo completamente ajeno a ello, incluso la psicología. En los estudios de género entran a Cuba relativamente tarde con respecto al mundo, y a la psicología realmente todavía es uno de esos espacios donde mayor deuda tenemos, aunque, como ya dije anteriormente, esa optativa de género y psicología es un primer momento que tenemos que ahora el plan E nos da la posibilidad donde podemos comenzar a hacer cambios. Sin embargo, considero que todavía estamos en un estadio muy temprano. La psicología tradicionalmente ha sido androcéntrica, patriarcal y ajena a los temas de género, y una de las experiencias en tal sentido más significativas y de manera negativa que hemos tenido, que en uno de los libros de texto básico se hacía un mal manejo iatrogénico a un caso de violencia doméstica, donde en vez de identificarlo como tal y sugerir la ruptura de la pareja o identificar la violencia, más bien se patologiza
a la mujer que está en esa relación y se le sugiere terapia de pareja. Y entonces esto es de los contenidos que hemos tenido que tratar con cuidado y utilizarlo como ejemplo de cómo la psicología, sin mirada crítica desde el enfoque de género, lo que puede hacer es legitimar muchos espacios de violencia de género y conductas de violencia de género. Otra área para debatir donde se encuentran o no los poderes tiene que ver con la formación doctoral. En Cuba, la formación doctoral en el área de la psicología tiene un desbalance muy significativo, donde se tiene más acceso y se logra con mucha mayor facilidad o mucha menos complicaciones si vives y trabajas y perteneces a la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, que si estás en otra área del país. Hay provincias en Cuba como Guantánamo, Granma, que por ejemplo no hay ninguna persona que se haya podido hacer doctora en el área de la psicología. En el caso de Holguín, en 60 años de psicología, donde se han estado formando psicólogos, solamente se ha logrado 4 personas graduar como psicólogos y casualmente 4 hombres. Y a veces no es solamente el número, sino es también, si hiciéramos un análisis cualitativo de lo que ha significado para ellos transitar por ese camino, por lo general las narrativas suelen ser de sacrificios que implican subvaloraciones, probarse el doble, porque en su condición de oriental también es una carga que de alguna manera incide en la manera en que son valorados, respetados y tratados, sin contar de que no existen políticas que favorezcan las estancias, los acercamientos, ni la formación en ese espacio habanero de poder tampoco. Esta condición, en este momento actual, tenemos esperanza de que comience a modificarse, porque hay una nueva resolución que hace que los tribunales de académicos sean conformados por especialistas de toda Cuba y no solamente de esa región, porque realmente ha sido alarmante la cantidad de personas que han podido acceder, alarmante en el sentido negativo, acceder a estos tipos de formación cuando no son de La Habana. Y las estadísticas se vuelven en tal sentido realmente muy llamativas. Y para terminar, solamente quisiera presentar algunas ideas muy generales. En este corto tiempo solo he intentado subrayar el hecho de que los temas de género están muy escasamente tratados en el currículo y pocamente intencionados en la formación del psicólogo, que hay que tener mirada de género para no seguir reproduciendo las iatrogenias y legitimaciones de violencias que ya actualmente existen en la bibliografía básica, que tenemos que repensar quién compone el claustro, desde dónde hablan, qué análisis críticos tienen de su postura y de lo que son, y en función de esto, pensar a futuro. Yo considero que estamos en una posición mejor que años atrás, pero todavía nos falta mucho para realmente tener una psicología que tenga un matiz más democrático, más autóctono, que aunque existan muchos autores cubanos, no todos sean de la misma región del país, y en ese sentido lograr hacer una psicología que sea más justa y más de todos. Bueno, muy bien. Y muchas gracias, Aida. Entonces, aplausos para Anya, para Maribetsi, para Aida, sobre todo por esa visión tan nueva, tan fresca, tan original, tan honesta de lo que es el estado de la psicología en Holguín y otros temas. Bueno, ya ven que hay preguntas, grandes presentaciones las tres. Delio primero y después Alex. Adelante, Delio.
Gracias y muy buenos días para todos los que nos escuchan y nos ven hoy en este día final de la conferencia. Yo quisiera partir de dos presupuestos, sin ser absoluto, lógicamente. El primer presupuesto: la injusticia es injusticia, cométala quien la cometa. No importa que sea un sistema que se proclame socialista o más justo, o lo cometa un sistema que evidentemente constituye injusto como el capitalismo. Ese es un primer punto de partida. Un segundo punto de partida es que es imposible disociar la experiencia de la evaluación íntima y de las emociones que se crean a partir del contacto con la realidad que cada uno vive. Por esta razón es imposible que pueda manifestarse de una manera un negro, una mujer excluida, un blanco excluido, un anciano preterido